Bien, les decía que hace 2 semanas atrás, un día miércoles, pues estuve empezando la resolución de un ejemplo de aplicación de diseño a compresión compuesta. Pues bien, en esta clase vamos a concluir la resolución de ese problema de diseño a compresión compuesta. Bueno, seguramente algunos recordarán que el problema trata de lo siguiente. Se tiene un pórtico plano sometido sus vigas a una carga viva o sobrecarga uniformemente distribuida, Q sub L. Y este problema, en cuanto al enunciado del problema, dice efectuar el diseño de las armaduras longitudinales correspondientes a la columna o el soporte de este pórtico plano, tomando en cuenta el peso propio de la estructura. Entonces, lo que estoy mostrando en este instante es justamente el pórtico más la carga viva o sobrecarga, o también se le llama carga variable, también le llaman carga de uso. Bueno, entonces completemos toda la información inherente a este pórtico. Por ejemplo, identifico los nudos, ahí va el nudo 1, el nudo 2, el 3 y el nudo 4. También debo identificar los diferentes elementos que constituyen a esta estructura. Ahí va la viga 1, cuya sección transversal es de 50 por 150 centímetros. La viga 2, cuya sección transversal también es de 50 por 150 centímetros. Y finalmente, el elemento número 3 es la columna o el soporte de este pórtico plano, cuya sección transversal es de 60 por 40 centímetros. Y en cuanto a las luces o longitudes de los elementos que componen a este pórtico, las vigas 1 y 2 tienen una luz de 20 metros, ambas, y el soporte o la columna una luz de 4 metros. Esa es la información inherente al pórtico plano. Como podrán observar, la estructura planteada es simétrica. Tiene un eje de simetría. Dicho eje de simetría coincide con el eje longitudinal baricéntrico del soporte o columna. Por lo tanto, para la resolución del pórtico, vamos a aprovechar la simetría de la estructura. Bueno, datos adicionales para la resolución de este problema son la resistencia especificada del hormigón, que es de 25 megapascales, la resistencia especificada del acero de construcción, 420 megapascales, peso específico del hormigón armado, 25 kilonewtons por metro cúbico, recubrimiento geométrico de las armaduras, 2,5 centímetros, recubrimiento mecánico, tanto para la armadura comprimida como para la armadura traccionada, en el caso de las, es de 5 centímetros, y la carga viva, que es la que en este instante se muestra sobre las vigas 1 y 2, tiene una magnitud de 100 kilonewtons por metro lineal. Bien,
Paso inmediatamente a calcular el peso propio de las vigas. Estas tienen una sección transversal de 50 por 150 centímetros. Pues bien, el peso propio de las vigas 1 y 2, representado como carga uniformemente distribuida a lo largo de los ejes longitudinales baricéntricos de estos elementos, es simplemente el peso específico del hormigón por la sección transversal de esos elementos. La sección transversal en metros, en este caso, es 0,50 por 1,50. Multiplicado por el peso específico del hormigón, voy a obtener el peso propio en kilonewton metro cuadrado. Me sale 18,75. Sin embargo, debo aclarar que el valor obtenido no corresponde a una carga última o carga de diseño. Corresponde a la carga de servicio, ¿no?, o carga característica del peso propio de las vigas 1 y 2. Ahora, si quiero determinar la carga última o carga de diseño sobre las vigas 1 y 2, pues bien, según la norma ACI, dice la carga última en las vigas es 1,2 la carga muerta más 1,6 la carga viva. La carga viva tiene una magnitud de 100 kilonewton metros y la carga muerta en su valor de servicio es 18,75. Reemplazando valores 1,2 por 18,75 más 1,6 por 100, llego a obtener que la carga última o carga de diseño sobre las vigas 1 y 2 es de 182,5 kilonewton metro. Bueno, y ahora debo analizar las cargas sobre el elemento número 3, o sea, sobre la columna. En este caso, el problema planteado no muestra ninguna carga viva, ninguna carga de servicio sobre el elemento número 3. Por lo tanto, la única carga que debo tomar en cuenta para el elemento número 3 es su peso propio. Su peso propio, el cual lo voy a calcular como carga uniformemente distribuida a lo largo del eje longitudinal baricéntrico del elemento número 2. Bueno, pero antes de ello, resulta que tanto la viga 1 como la viga 2, y en este caso empiezo con la viga 1 la puedo modelar, o el modelo matemático que puedo utilizar para analizar la viga 1 es el que estoy mostrando en este momento. ¿Y qué es lo que estoy mostrando? Una viga empotrada, articulada, ¿no?, cuya sección transversal es de 50 por 150, sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿no? Sometida a una carga uniformemente distribuida. En este caso, la carga que voy a tomar en cuenta, como se trata de un problema de diseño, pues la carga tiene que ser la carga última o carga de diseño, que en este caso lo he identificado con Q sub V, ¿no? Tiene que ser Q sub V. Ahora, ¿por qué razón estoy modelando la viga 1 como si fuese una viga articulada empotrada? Resulta que esto ya es una cuestión de análisis estructural. Como la estructura es simétrica, ¿ya?, si trazo la línea elástica o la deformada de las vigas 1 y 2,
Las deformadas van a tener más o menos el siguiente trazo, ¿no? Con el puntero del mouse voy a dibujar la deformada. Partiendo de la articulación que está a la izquierda, la deformada ha de venir de esta manera, ha de subir, ha de pasar por el nudo 2 y luego otra vez desciende hacia abajo hasta llegar nuevamente a la articulación. Lamentablemente no lo he dibujado. De todas maneras, a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Si trazamos la deformada de las vigas 1 y 2, vamos a ver que en el nudo 2, la tangente a la elástica, ¿ya? La tangente a la elástica, ¿ya? La línea tangente a la elástica es horizontal o coincide con el eje longitudinal de las vigas 1 y 2. O sea, las vigas 1 y 2 en el nudo 1 no presentan desplazamiento angular, no hay desplazamiento angular. Y si no hay desplazamiento angular, eso lo puedo representar como un apoyo empotrado, ya que en un apoyo empotrado no hay desplazamiento angular. Ahora, aplicando mi conocimiento de hiperestática, de hiper 1, para una viga empotrada articulada, esto lo hemos visto en la materia de hiperestática, ¿no? Inmediatamente yo puedo plantearme las fórmulas para calcular las reacciones, ¿no? En el apoyo empotrado y en el apoyo articulado en función de la carga que está actuando sobre ella. Bueno, pues esas formulitas son las siguientes. La reacción vertical en el nudo articulado es igual a 3/8, ¿ya? A 3/8 de la carga multiplicado por la luz de la viga. 3/8 de Q por L. L en este caso es 20 metros. Luego, reemplazando valores, Q sub V es 182,5, L es igual a 20 metros, ¿ya? Llego a ese valor. O sea, la reacción en el apoyo articulado ha de tener una magnitud de 1368,75 kilonewtons. Y ahora, en el apoyo empotrado, también voy a tener una reacción vertical, el cual se determina con la formulita que dice 5/8 de Q por L. 5/8 de Q por L, pues bien, reemplazando valores, obtengo 2.281,25 kilonewtons y luego, en el apoyo empotrado, también voy a tener un momento que en este caso es un momento último, cuyo valor es Q por L cuadrado sobre 8. Reemplazando valores, ¿no? Q por L cuadrado sobre 8, Q sub V es 182,5, L es 20 elevado al cuadrado dividido entre 8, me va a salir 9.125 kilonewtons metro. Bien, concluí el análisis de la viga 1. Luego, algo similar voy a hacer para la viga 2. Para la viga 2 también la puedo representar como una viga empotrada articulada, que ha de ser idéntica a la viga 1. Y como es idéntica, ya estoy colocando directamente los valores de las reacciones y del momento, ¿no? En el apoyo empotrado, el cortante es 5/8 de Q por L y en el apoyo articulado 3/8. Y el momento es Q por L cuadrado dividido entre 8. Proseguimos. Bueno, luego, una vez analizadas las vigas 1 y 2, paso inmediatamente a analizar la columna, el elemento número 3. Y bueno, como acabo de analizar la viga 1 y la viga 2, lo que tengo que hacer a continuación es agarrar las reacciones
de las vigas 1 y 2 del apoyo empotrado, que son un momento más un cortante, esas reacciones las tengo que trasladar a la barra 3 en su extremo superior. Desde luego, con sentido contrario. Y justamente eso es lo que voy a hacer a continuación. Ahí está la columna, la barra número 3 de sección 60 por 40, cuya luz es 4 metros y, pues bien, la carga que actúa sobre ella es su peso propio, la cual la puedo representar como una carga distribuida a lo largo del eje de la columna, ¿no? Que le voy a llamar Q sub DC, la carga muerta correspondiente a la columna, carga muerta correspondiente a la columna. Y ahora voy a trasladar las reacciones de los empotrados de las vigas 1 y 2 a el extremo superior de la columna. Por un lado, de la viga 1 le llega un cortante, que en este caso le cambió el sentido, de magnitud 2281.25, más un momento. Y de la viga 2 le llega algo similar, un cortante de la misma magnitud y otro momento también de la misma magnitud. Y ahí estoy mostrando todas las cargas que actúan sobre la columna número 3. Y ahora simplifico. Al simplificar podrán observar que los momentos flectores se cancelan mutuamente, se cancelan, y lo único que voy a tener sobre la columna es su peso propio más la suma de estas dos fuerzas que en este caso actúan como esfuerzos normales. Actúan como esfuerzos normales cuya resultante ha de ser 2.281.25 multiplicado por 2. Eso me ha de dar 4.562.5 kilonewtons. Por lo tanto, lo que tengo en este momento en el extremo superior de la columna es el esfuerzo normal de compresión que le estoy llamando N sub U asterisco. Y ahora calculemos Q sub C, ¿ya? Bueno, en cuanto a las reacciones en el apoyo empotrado, como podemos ver, la columna ha de trabajar a compresión simple. Por lo tanto, en el apoyo empotrado voy a tener como reacción tan solamente un esfuerzo normal, también de compresión, al que lo identifico con N sub U. Arriba N sub U asterisco, abajo N sub U. Calculemos el N sub U. Para ello, previamente, teniendo como dato el peso específico del hormigón, calculo esta carga uniformemente distribuida. Pero lo estoy calculando ya en su valor último o el valor de diseño, ya que todo lo que está entre paréntesis, observen, está precedido por 1.2, que es el coeficiente de mayoración o el coeficiente de seguridad de las cargas permanentes. Recuerden que el coeficiente para la carga viva es 1.6. Entonces, el peso específico del hormigón multiplicado por la sección transversal de la columna, ¿ya? 25 por 0,6 por 0,40, me ha de dar esta carga uniformemente distribuida, pero en su valor de servicio. Yo no quiero el valor de servicio, quiero el valor de diseño. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 1.2. Y como resultado, obtengo que Q sub DC vale 7.2 kilonewton metro. Y ahora sí, estoy en condiciones de calcular el esfuerzo normal de compresión en el extremo inferior de la columna. N sub U ha de ser igual al N sub U asterisco, ya ha de ser igual al N sub U asterisco, que vale 4.500.5, más la resultante de esta carga distribuida. Y la resultante de esta carga distribuida
que vale 7.2, ¿ya? Simplemente multiplico 7.2 por la longitud de la columna, que es 4. Haciendo operaciones aritméticas, me sale que n sub u tiene una magnitud de 4.591.3 kilonewtons. Entonces, comparando los esfuerzos normales, ya en el extremo inferior tengo 4.591.3 y arriba 4.562.5. Entonces, en definitiva, lo que voy a diseñar es una columna sometida a compresión simple. Voy a hacer un diseño a compresión simple. Más adelante, cuando entremos al capítulo de diseño de columnas, vamos a ver también otra metodología para diseñar columnas que trabajan a compresión simple. En este momento les voy a mostrar cómo se diseña una columna a compresión simple aplicando las fórmulas que hemos deducido en clases. Pues bien, para el diseño de una columna de sección rectangular, debemos tener presente que toda columna de sección rectangular presenta dos planos de pandeo. Por un lado está el plano que le voy a llamar plano de pandeo XX y por otro lado está el plano de pandeo YY. Estos planos de pandeo, cuando se trata de columnas de sección rectangular, estos planos de pandeo están en la dirección de los ejes principales de inercia de la sección transversal. Bueno, justamente la columna que vamos a diseñar es de sección rectangular, ¿no? Su menor dimensión vale 40 y su mayor dimensión vale 60 centímetros. Y ha de estar sometida a un esfuerzo normal de compresión, ¿no?, en su extremo superior, que es n sub u asterisco. Y bueno, cuando estamos diseñando una columna, inmediatamente tiene que venir a nuestra mente un fenómeno llamado fenómeno de pandeo o fenómeno de inestabilidad elástica de la columna. ¿Qué significa? Que las columnas, cuando son sometidas a compresión, de repente nomás, debido al fenómeno de pandeo, empiezan a deformarse lateralmente. Y la pregunta es, ¿hacia qué lado se va a deformar lateralmente? ¿Será que se va a deformar en la dirección del plano de pandeo XX o será que se va a deformar lateralmente en la dirección del plano YY? Pues bien, en el caso de compresión simple, se deforma en la dirección en que el momento de inercia es menor. Pues en este caso, se va a deformar en la dirección del plano de pandeo XX, porque en esa dirección el momento de inercia de la sección transversal es menor. Bueno, prosiguiendo. Entonces, ahí estoy mostrando nuevamente la columna, pero ya no en 3D la columna, sino solamente su eje longitudinal baricéntrico. Y como les estaba comentando, el eje longitudinal de esta columna se va a deformar en la dirección del plano de pandeo XX, porque en esa dirección, pues, está la menor inercia de la sección transversal, ¿no? Eso de la inercia, acá en hormigón 1 no vemos absolutamente nada. Si mal no me equivoco, eso lo ven ustedes con bastante detalle en resistencia de los materiales. Bien, entonces, la columna, desde luego, asumiendo que es una columna empotrada y libre, estoy asumiendo que es una columna empotrada libre, se ha de deformar lateralmente conforme estoy mostrando esa curva segmentada. De esa manera se va a deformar
en la dirección de menor inercia de la columna. Por lo tanto, la columna que vamos a diseñar, que es de sección rectangular, y ahí visto en planta, estoy mostrándoles los planos de pandeo, o dicho de otra manera, los ejes principales de inercia. Originalmente, esta sección está sometida a compresión simple, N sub U asterisco. Resulta que la mayoría de las normas de diseño, por no decir todas, cuando tenemos un caso así de compresión simple, donde el esfuerzo normal queda ubicado justo en el baricentro de la sección transversal, las normas dicen que se debe asumir que el esfuerzo normal presenta una cierta excentricidad debido a los defectos de construcción. O sea, que debemos asumir que el esfuerzo normal no queda ubicado en el baricentro de la sección transversal, sino a una cierta distancia, que en este caso, ya es una cierta distancia, que en este caso le vamos a llamar E sub 0, la excentricidad del esfuerzo normal. En este caso, como les estaba comentando, una excentricidad debido a los defectos de construcción. Y observen que el esfuerzo normal, que inicialmente estaba en el baricentro, lo he trasladado en la dirección del plano de pandeo XX. ¿Y por qué en la dirección del plano de pandeo XX? Porque aquí, debido a la menor inercia de la sección transversal en la dirección del eje X, pues tengo que mantener esa dirección. Y ahora, en cuanto a la magnitud de E sub 0, también eso está establecido por las normas. La norma dice que E sub 0 tiene que ser siempre mayor o igual al E sub 0 mínimo. Según la norma ACI, el E sub 0 mínimo se lo evalúa mediante esta fórmula, 1,5 más 0,03 TH. Bueno, ¿qué es H? ¿Qué es H en esta expresión? Pues bien, grábense en la memoria esto que es extremadamente importante. H es el lado de la sección transversal paralelo al plano de pandeo para el cual se está analizando la columna. En este caso, la columna se está analizando para el plano de pandeo XX. Y el lado de la sección paralelo a ese plano es el lado más corto. La columna es de 60 por 40. El lado más corto es 40. O sea, H es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo que estamos analizando. En este caso, yo estoy analizando para el plano de pandeo XX. Por lo tanto, este lado que es paralelo a XX es H. ¿Ya? Entonces, ese lado para mí es el ancho y ese es H. ¿No? Y bueno, paralelo al plano de pandeo XX. Y H vale 40 centímetros. Pues bien, en esta fórmula, H se tiene que reemplazar en centímetros. ¿No? H se tiene que reemplazar en centímetros, no en metros, ni milímetros. Así está establecida esta fórmula. Entonces, reemplazando valores, ¿no?, donde H lo reemplazo en centímetros, obviamente el resultado ha de salir en centímetros. Entonces, haciendo las operaciones aritméticas correspondientes, me sale que la excentricidad debido a los defectos de construcción vale 2,7 centímetros. O sea, el E sub 0, que en principio estaba explicándoles, ha de valer 2,7 centímetros.
Bueno, cuando diseñamos a compresión compuesta o también cuando diseñamos a flexión compuesta, si ustedes recuerdan, E sub 0 es la excentricidad inicial o de primer orden, que se obtiene dividiendo el momento último entre el normal último. En este caso, no necesito hacer eso, ¿no? Tengo el normal y ya tengo E sub 0, ya lo tengo E sub 0. Bueno, ya tengo toda la información para proseguir con el diseño. Ahí están las dimensiones geométricas y los datos que voy a manejar. El ancho de la sección transversal es 60, la altura 40. La altura útil, que es H menos R1, 40 menos 5, 35 centímetros. Y E sub 0, 2,7 centímetros. Y bueno, pues bien, ahí está toda la información correspondiente a la columna que vamos a diseñar. Y observen que ahora en el apoyo empotrado, además del esfuerzo normal, aparece un momento, cosa que al inicio no había este momento. Y pregunto, ¿de dónde aparece este momento? ¿Por qué aparece ese momento? ¿Alguien me puede decir? Por la excentricidad. Por la excentricidad. Correcto, es por la excentricidad, es que aparece un momento. Por lo tanto, lo que voy a tener en el apoyo empotrado es un esfuerzo normal de compresión más un momento. Por lo tanto, eso significa que tengo que diseñar posiblemente a flexión compuesta o es posible que sea compresión compuesta. Y eso lo tenemos que averiguar. Entonces, este momento, que es el momento último, no es otra cosa que el normal n asterisco por E sub 0. Ese es el momento último. Reemplazando valores, ya el normal 4562.5 por la excentricidad en metros me da como resultado 123,19 kilonewton metro. Entonces, para el diseño, ¿no? Tengo como datos el normal, que vale 4.591, y el momento. Tengo los dos datos, el momento y el normal. Y obviamente ya tengo E sub 0. ¿Vale cuánto? 2,7. ¿No? Si divido este momento, que vale 123,19, lo divido entre este normal, con seguridad voy a obtener esta excentricidad, 2,7 centímetros. Y ahora empiezo el diseño suponiendo que es un caso de compresión compuesta. Por lo tanto, la metodología, el procedimiento que voy a utilizar es el que expliqué en clases, donde para diseñar a compresión compuesta se empieza calculando la excentricidad del esfuerzo normal con respecto a la armadura más comprimida. Ahí está la expresión. Lo que hay que hacer es simplemente reemplazar altura útil 35, recubrimiento 5 dividido entre 2, todo en centímetros menos E sub 0. Eso me da como resultado 12,30 centímetros. Y luego, una vez calculado E sub 2, ¿no? Vuelvo a repetir, estoy suponiendo que estoy en un caso de compresión compuesta y estoy aplicando el procedimiento para diseñar a compresión compuesta. El siguiente paso consiste en calcular el momento flector reducido, que es el normal por la excentricidad E sub 2, dividido phi, el ancho, la altura,
Recuerden que cuando se diseña con presión compuesta, no se trabaja con la altura útil. En estas fórmulas se trabaja con la altura total. Bueno, reemplazando valores, el coeficiente vi. Con respecto al coeficiente de ponderación, a este coeficiente de ponderación, pues bien, en este caso vale 0,65. Pregunto si alguien me puede explicar en qué casos ese coeficiente de ponderación vale 0,65. En caso de esfuerzos normales en columna, ingeniero. No. Recuerden que el coeficiente de ponderación les hago recuerdo lo siguiente. ¿Se acuerdan del coeficiente de corrección beta sub 1? Está en función de la resistencia del hormigón. Y el coeficiente de ponderación está en función de la deformación de la armadura. ¿Y cuándo se toma 0,65? Cuando la deformación específica o relativa de la armadura es menor o igual a E sub Y, la deformación de fluencia del acero. La deformación de fluencia del acero vale aproximadamente 2 por 1000. Bueno, en columnas que trabajan a compresión, la máxima deformación que presenta una columna antes de entrar en colapso es 2 por 1000. ¿No? La máxima deformación que presenta una columna, ya, esto se refiere al hormigón y a las barras de acero. ¿Se acuerdan de las hipótesis simplificativas? Hipótesis de Bernoulli, hipótesis de las deformaciones últimas. Ahí expliqué para el caso de compresión simple cuáles son las deformaciones. 2 por 1000, o sea, E sub Y. Y por lo tanto, cuando la deformación del acero es E sub Y o 2 por 1000, el coeficiente de ponderación vale 0,65. Bien, proseguimos. Reemplazando valores, N sub U, 4591, E sub 2 en metros es 0,123, el coeficiente de ponderación 0,65, el ancho 0,60, la altura 0,40 y el hormigón en kilonewton metro cuadrado 25.000. Llego a obtener ese valor, 0,3620. Inmediatamente calculo también el esfuerzo normal reducido. Reemplazando valores, el esfuerzo normal, 4.591.3, casi idéntico al anterior, solo que la altura no está elevado al cuadrado. Reemplazamos valores, 1.1773. Y luego, el siguiente paso consiste en calcular epsilon. O sea, conocer dónde está ubicado el eje neutro. ¿Dónde está ubicado el eje neutro? Bien, reemplazando valores, ¿ya? Pero previamente debo calcular delta 2. Delta sub 2 es R sub 2 sobre H, o sea, R sub 2 es 5, H es 40, y eso me da 0,125. Y por lo tanto, reemplazando valores, 0,125, corchete, 1 más la raíz de 1 más 2, el momento flector reducido, sobre 0,85 y sobre 0,12,5 al cuadrado. Hacemos operaciones aritméticas y obtengo que epsilon me sale 1.056. 1.056.
Pues bien, inmediatamente ya puedo afirmar con plena seguridad en qué caso estoy. Si es flexión compuesta, ¿no? O es compresión compuesta en dominio 4A, o es compresión compuesta en dominio 5. Recuerden que una vez calculado epsilon, recuerden que se presentan 3 casos. Primer caso, flexión compuesta. Segundo caso, compresión compuesta pero dominio 4A. Y el tercer caso, dominio 5, también compresión compuesta. Pues bien, el valor obtenido de epsilon ya está entre 0,85 e infinito, que significa que estoy en dominio 5 y es compresión compuesta. Dominio 5 y es compresión compuesta. Bueno, entonces, en definitiva, para el diseño hemos agarrado las solicitaciones correspondientes al apoyo empotrado, ¿no? Ahí están los ejes principales de inercia o los ejes que definen los planos de pandeo y las solicitaciones que le llegan, que le llegan desde arriba hacia abajo, le llega un esfuerzo normal de compresión de magnitud 4.591.3 y le llega un momento, ¿no? Estas son las acciones. Arribita están las reacciones. Según la tercera ley de Newton, a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, estas son las acciones y arriba están las reacciones. Para el diseño se puede trabajar con las acciones o con las reacciones, da lo mismo, pero ojo, hay que tomar en cuenta especialmente el sentido del momento. En este caso, el momento lo voy a representar como ustedes están habitualmente acostumbrados. Ahí va el normal. Y el momento m sub u, que en este caso lo estoy representando de manera estrictamente vectorial, lo voy a representar como están acostumbrados ustedes. Ahí está. Ese es el momento. Por lo tanto, observando el momento flector, y como estoy en un caso de compresión compuesta, este es el borde más comprimido y el lado opuesto es el borde menos comprimido. Por lo tanto, cuando vaya a diseñar las armaduras, en este lado ha de estar la armadura, en este lado ha de estar la armadura menos comprimida y en el otro lado ha de estar la armadura más comprimida y menos comprimida. Bueno, esta no es la armadura, desde luego. Tenemos que diseñar la armadura. Bueno, aquí ustedes no tienen derecho a equivocarse. Imagínense que yo al diseñar, en vez de colocar la armadura más comprimida, lo coloque al otro lado. Sería un desastre. Cuando vayan a construir, eso se va a venir abajo. Entonces, aquí no tienen derecho a equivocarse. Bueno, entonces continuamos con el diseño a compresión compuesta, dominio 5. ¿Y cómo se diseña? Bueno, ya lo vimos en la parte teórica, ya la hemos visto. Empezamos calculando el mu sub UC, que es 0,425 menos 0,85 delta 2. Reemplazando valores, ya que delta 2 vale 0,125, lo habíamos calculado ya, me sale 0,31875. Ahora, este mu sub UC lo tengo que comparar con el mu sub u. El mu sub u nos salió 0,3620. Como podemos ver, el mu sub u del diseño que estoy realizando es mayor al mu sub UC. 0,3620 obviamente es mayor a 0,31875. Por lo tanto, en el diseño a compresión
a compresión compuesta, dominio 5, esto corresponde al caso 2. Corresponde al caso 2. Donde, si se cumple esta relación, obviamente en este caso se cumple, calculo inmediatamente las armaduras. Y para ello utilizamos las fórmulas que habíamos deducido en clases. Ahí está la fórmula para calcular la armadura menos comprimida, ¿no? Donde delta es D sobre H, reemplazando valores, la altura útil es 35 sobre la altura total, resultado 0,875. Por lo tanto, reemplazando valores, mu sub u 0,3620 menos 0,425 más 0,85 por 0,125 dividido delta, que va a 0,875, menos delta 2, 0,125. Haciendo cálculos, la cuantía mecánica correspondiente a la armadura menos comprimida sale 0,0577. E inmediatamente pasamos a calcular la cuantía mecánica correspondiente a la armadura más comprimida, donde interviene mu sub u, cuyo valor es 1,1773 menos 0,85 menos la cuantía de la armadura menos comprimida. Reemplazamos valores, hacemos cálculos y ahí está la cuantía mecánica correspondiente a la armadura más comprimida. Bueno, ahí está la expresión de la armadura menos comprimida. De ahí despejo la armadura en valor absoluto, reemplazando valores, ¿ya? Reemplazando valores, llego a lo siguiente: 8,24 centímetros cuadrados, donde eso aproximadamente es igual a 8 barras de 12 milímetros. Una barra de 12 milímetros tiene un área de 1,13 centímetros cuadrados. Bueno, de manera algo similar, calculamos la armadura más comprimida en valor absoluto, A sub S2, reemplazamos valores, ¿no? Esta vez la cuantía es 0,2696, haciendo cálculos me sale 38,51 centímetros cuadrados. Eso aproximadamente es igual a 8 barras de 25 milímetros de diámetro. Por lo tanto, ahora sí puedo efectuar el colocado de la armadura en la sección transversal. Recuerden que en el lado izquierdo va la armadura menos comprimida, 8 barras de 12, y en el lado opuesto va la armadura más comprimida, 8 barras de 25 milímetros de diámetro. Bueno, proseguimos. Ahí está nuestra columna. Hemos calculado las armaduras longitudinales. Obviamente ahí no es, este es un esquema, simplemente un dibujo. No están en un lado las 8 barras de 25 y las 8 barras de 12. Bueno, en una columna, una vez definidas las armaduras longitudinales, obligatoriamente también tenemos que definir las armaduras transversales, o sea, los estribos. Los estribos son armaduras de menor diámetro, las cuales van a lo largo de todo el eje longitudinal de la columna, ¿no? Una columna sin armadura transversal, o sea, sin estribos, funciona como si fuese hecho solamente de hormigón. Repito, una columna sin estribos es prácticamente una columna de hormigón. La armadura longitudinal no trabaja.
Bueno, en cuanto a la armadura transversal y estribos, lo que interesa conocer es la separación que le vamos a representar por medio de la letra S. La separación y el diámetro de las barras que van a ir como estribos. En cuanto al diámetro, que le llamo phi sub t, diámetro de los estribos, según la norma ACI, se elige el mayor entre los siguientes valores: 6 milímetros o el diámetro de la armadura longitudinal más gruesa, la máxima, dividido entre 4. De esta manera se define el diámetro del estribo. O es 6 milímetros o el que salga de esta expresión, el diámetro de la armadura longitudinal máxima, dividido entre 4. Y una vez definido el diámetro del estribo, pasamos a determinar la separación. La separación es el menor entre los siguientes valores: 16 veces el diámetro de la armadura longitudinal mínima, la más delgada; 48 veces el diámetro del estribo; y D. En este caso, ojo, no hay que, esta D, recuerden que cuando diseñamos este lado era H y el otro lado era el ancho, B. Acá, no. Cuando estamos definiendo la separación de los estribos, la letra D representa la menor dimensión de la sección transversal. La letra B representa la menor dimensión de la sección transversal. La sección transversal, un lado mide 60 y el otro lado mide 40. Obviamente, el menor es 40. Luego, bueno, ahí está justamente indicándoles cuál es B cuando se está determinando la separación de los estribos. Proseguimos, jóvenes. Bueno, el diámetro de la armadura longitudinal mínima tiene que ser mayor o igual a 12 milímetros en columnas, ¿no? Y ahora, otro detalle que hay que tomar en cuenta, otro detallito que hay que tomar en cuenta, detalle obviamente de carácter constructivo, es la separación libre que hay entre las armaduras que están sobre una determinada cara lateral. Aquí, sobre esta cara lateral, hay 4 barras. La separación libre entre ellas, libre, lo estoy identificando con A sub prima. Pues bien, constructivamente hablando, este A sub prima tiene que ser mayor o igual al A sub prima mínimo. Repito, la separación libre entre las armaduras de una determinada cara lateral tiene que ser mayor o igual al A sub prima mínimo. Y el A sub prima mínimo se elige a el mayor entre los siguientes valores: 40 milímetros, 1,5 el diámetro de la armadura longitudinal más gruesa y 4/3 del diámetro máximo del agregado grueso. De estos 3, el A sub prima mínimo es el mayor. Y el A sub prima tiene que ser mayor o igual al A sub 1 prima. Con eso garantizamos que cuando estemos llenando los encofrados de hormigón, ¿no?, acá tiene que haber espacio suficiente para que pueda penetrar el hormigón, concretamente el agregado grueso del hormigón,
pueda penetrar sin ningún inconveniente. Proseguimos. Vamos a hablar ahora de ganchos y estribos suplementarios. Bueno, ahora, otro detalle constructivo que se debe tomar en cuenta cuando estamos diseñando columnas es, y esto también es sobre las armaduras que están sobre una determinada cara lateral, la distancia entre ejes, entre los ejes de la barra, lo estoy identificando con la letra A, que hay que saber diferenciar del A'. El A' es la distancia libre. Acá arriba no, es la distancia entre el eje de una barra y el eje de la otra barra y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, con respecto a este último, donde A es la distancia entre ejes de barras, si A medido desde una esquina, ¿ya? A se empieza a medir desde una esquina, ¿no? Si midiendo desde la esquina a la siguiente barra, observamos que sale menor a 15 centímetros, significa que no necesito arriostrar estas barras. Si esta distancia es menor a 15 centímetros, no necesito introducir estribos suplementarios para arriostrar estas dos barras. Sin embargo, si midiendo desde la esquina siempre, medimos esta distancia y nos sale un valor que está entre 15 y 35 centímetros, esta distancia mayor o igual a 15 y menor o igual a 35, significa que debo arriostrar estas barras introduciendo estribos suplementarios para darle mayor rigidez. Bueno, y ahora veamos lo siguiente. Ahí está un estribo suplementario, ¿no? Midiendo de acá a acá me salió mayor o igual a 15. Se cumple esta relación, entonces necesito introducir un estribo suplementario. Y el estribo suplementario, en este caso, tendría que disponerlo de esa manera. Y así garantizamos un trabajo eficiente frente a las cargas que le llegan a la columna, que generalmente son de compresión. También podríamos haber hecho lo siguiente: en vez de introducir un estribo central, también podríamos haber introducido unas horquillas. Ahí va una horquilla y ahí va la otra horquilla. También es una solución aceptable. A veces en obra, por un descuido, no colocan el estribo suplementario, Pero al revisar las armaduras de las columnas, se dan cuenta que no colocaron el estribo suplementario. Bueno, si la columna ya está armada con todo su fierro y estribo, introducir este estribo suplementario ya no es tan sencillo. En ese caso, ese estribo suplementario hay que sustituirlo por dos horquillas, ya que las horquillas son más fáciles de introducir dentro de la armadura de las columnas. Y si ustedes observan con mayor detalle, estas horquillas
Observen que esta es la horquilla y tiene su gancho doblado aquí a 135 grados. En cambio, en su extremo superior está doblado a 90 grados. Y observen el otro, ¿no? En la parte inferior está doblado a 135 grados y en la parte superior está doblado a 90 grados. Se tiene que colocar de forma tal que el doblado a 135 grados no esté en el mismo lado. No esté en el mismo lado. Luego, ahí está el gancho de un estribo a 135 grados. ¿No? Este es el gancho de un estribo a 135 grados. ¿Por qué 135 grados? ¿No? Si por aquí trazo una línea horizontal y mido este ángulo, observen, trazo esta línea horizontal y mido este ángulo, es 135 grados. Donde acá el diámetro para el doblado de estos ganchos, ¿ya? El diámetro, el mandril, ¿no? Que se utiliza para el doblado de los ganchos, tiene que ser 4 veces el diámetro del estribo, ¿no? Y siempre y cuando el diámetro del estribo sea mayor o igual a 10 milímetros y menor o igual a 16 milímetros. Y el diámetro del mandril tiene que ser 6 veces el diámetro de la armadura que se va a doblar. Y en este caso, el diámetro de la armadura que se va a doblar está entre 19 y 25 milímetros. Y finalmente, el gancho tiene un trazo curvilíneo y un trazo rectilíneo. El trazo rectilíneo, que le voy a llamar L, longitud externa, según la ACI, la longitud externa es el mayor entre los siguientes valores. 6 veces el diámetro del estribo, aquí está mal, tiene que decir 6 phi sub t, el diámetro del estribo es phi sub t, o 75 milímetros. Pues bien, todos estos detallitos se tienen que tomar en cuenta cuando se está haciendo el diseño de columnas. Y específicamente el diseño de la armadura transversal o estribos. Algunos le llaman también cercos. Bien, jóvenes, con esto he concluido el ejemplo de aplicación y pues eso sería todo por hoy. A continuación, esto se los voy a enviar al grupo de la materia para que lo tengan a disposición de ustedes. Bueno, y ahora hablemos de la universidad. ¿Alguien fue por la U? ¿Es cierto que está todo cerrado o ya está abierto? Está todo cerrado, ingeniero. Bueno, ni modo. Entonces, si es así, vamos a seguir pasando clases virtuales para no perjudicarnos. Porque hasta donde tengo conocimiento, ese paro tiene carácter político. No hace mucho hubo elecciones y ahí participan los políticos que nunca trabajan por la universidad, siempre buscan su beneficio personal. ¿No? Ya voy como 40 años como docente y nunca he visto a esos docentes que se hacen elegir, a los estudiantes que se hacen elegir, nunca los he visto hacer algo bueno por la educación en nuestra universidad. Se hacen elegir, especialmente los docentes, y nunca más se les ve la cara. Bien, jóvenes, entonces, si hay más paros, ya saben, las clases van a ser virtuales.
Y para concluir la clase, lamentablemente les tengo que dar una mala noticia. Las notas están un desastre. Ahí los pueden ver. Estas son las notas del primer parcial. Sinceramente he quedado decepcionado de ustedes, lamentablemente lo tengo que decir. Miren, una estructurita de 2 barras, isostática. La mayoría ni las reacciones las calcularon bien. Bueno, estas son las notas: Alaca 0, Altiri 50, Apasa 0, Gabriel 0, Apasa Mamani 0. Aramayo no dio examen, Ábalos 10, Cadima 20, Calleja 0, Cartagena 25, Castellón 10, Castro 18, Chacón Pérez 10, Chambi Chugar 45, Chuma 020, Condori Rocha 75, Cotrina 25, Escobar 23, Fernández Choque 10, Fernández Choque Chambi, Jorge 10, Fernández